Muy buenos días, compañeros y tutora. Mi nombre es Antonio Carvajal de Herrera. Cumpliendo con la tercera actividad del bloque académico número 3, procedo con presentación narrada correspondiente a mi revista virtual en los capítulos o en los artículos 1, 2 y 3. En primer lugar, presentamos la portada, haciendo una breve reseña a las pruebas de pozos. Las pruebas de pozos permiten evaluar las condiciones del yacimiento, las cuales se proyectarán durante la vida productiva del pozo, por lo que estas son necesarias para visualizar el estado del pozo, del yacimiento y del fluido a producir. Primera página, pruebas de pozos. Las pruebas de pozos y de formación consisten en la obtención de mediciones mientras se hacen fluir fluidos del yacimiento. Se efectúan en todas las etapas de la vida productiva de los campos de petróleo y de gas, desde la fase de exploración hasta la fase de desarrollo y producción de inyección. Presentamos acá abajo el link correspondiente a la referencia de esa información. Pruebas en un pozo de petróleo o gas para determinar su capacidad de flujo en condiciones específicas de yacimiento y de presiones de flujo. Presentamos acá también la fuente que hace referencia a esta información. Siguiente página, objetivos. Los operadores que llevan a cabo las pruebas en un pozo lo hacen para determinar ciertos parámetros de yacimiento y características del pozo, con el fin de predecir el comportamiento futuro del pozo o del sistema pozo-yacimiento. Estas pruebas son más beneficiosas cuando se realizan en la etapa de exploración. Descubrir nuevas reservas o prevenir la completación de pozos secos son algunos de los principales objetivos de esta prueba. Aparte 1, evaluación de yacimiento. Entrega de propiedades de tamaño, permeabilidad por espesor, presión inicial, límites, administración del yacimiento y descripción del yacimiento. Son algunos objetivos de las pruebas de pozos. Parámetros obtenidos. La perforación de pozos es una actividad que incluye diversas etapas, entre las que se incluye el diseño, la construcción del pozo, la terminación, el seguimiento y la integridad y abandono. En la presente tabla hacemos referencia a los parámetros obtenidos o que se pueden obtener de las diferentes pruebas de pozos. Gráficas y régimen de flujo. El análisis de pruebas de presión tiene una variedad de aplicaciones a lo largo de la vida de un yacimiento. Las pruebas de ST y de resaturación de presión en pozos individuales se utilizan principalmente durante la producción primaria y la exploración, mientras que las pruebas múltiples se emplean con mayor frecuencia durante proyectos de recuperación secundaria. En la presente gráfica hace referencia a las gráficas y regímenes de flujo encontrados en las pruebas de pozos, con sus características y lecturas. Generalidades sobre las pruebas de presión. Declinación de presión. Esta prueba, también conocida como prueba de flujo, implica cerrar el pozo durante un periodo suficientemente largo para lograr la estabilización. Restauración de presión, también denominada prueba de cierre. En esta prueba, el pozo se cierra mediante se registra la presión estática en el fondo del pozo a lo largo del tiempo. Inyección. Esta prueba es similar a la prueba de declinación de presión, pero en lugar de producir fluidos, se inyectan fluidos, normalmente agua. Follow implica una declinación de presión inmediatamente después de la inyección. Interferencia. Involucran más de un pozo y su propósito es definir la conectividad y hallar permeabilidades
direccionales. DST. Esta prueba se utiliza durante o inmediatamente después de la perforación del pozo y consiste en pruebas de cierre o flujo cortas y seguidas. Su propósito es establecer el potencial del pozo, aunque el factor de daño estimado no es representativo, ya que pueden ocurrir una limpieza del mismo pozo durante la primera etapa productiva. En la siguiente página mostramos los diferentes tipos de prueba. En la primera imagen presentamos una representación esquemática de pruebas de restauración. En la siguiente imagen presentamos una prueba de inyección, que es la de la izquierda, y la prueba Faulut está a mano derecha. Como pueden visualizar allí, abajo está la fuente que hace referencia a donde se obtuvo la información. Segundo artículo de la revista. Seguimos conversando sobre las pruebas de pozo y decimos ahora que las pruebas de pozo son una parte esencial de la industria petrolera y geofísica. Estas pruebas ayudan a determinar la productividad de un pozo, caracterizar las propiedades de la información y optimizar la producción. Del lado izquierdo del artículo encontramos la prueba Build-Up. Esta prueba consiste en cerrar el pozo y observar el aumento de la presión en el pozo en un tiempo determinado. Del lado derecho encontramos la prueba Draw Down, que consiste o se realiza abriendo el pozo a una tasa de producción constante y manteniendo la disminución de la presión en el pozo. En la parte de abajo del presente artículo encontramos las gráficas de cada una de las pruebas. Funcionamiento de las pruebas de pozo. Número 3. DST o Dry Steam Test. Este tipo de prueba se realiza durante la fase de perforación. Un equipo especial se baja al fondo del pozo para evaluar las propiedades de la formación. Número 4, BHP. La prueba BHP es la presión que se mide en la parte inferior del pozo. Esta medición proporciona información importante sobre la presión del yacimiento. Número 5, multifasa. Esta prueba implica realizar una serie de pruebas down o drawdown a diferentes tasas de producción. Al variar la tasa de producción y observar las respuestas de la presión del fondo, se puede obtener una mejor comprensión del comportamiento del yacimiento y la capacidad del pozo para producir diversas tasas. Las pruebas de pozos son herramientas cruciales para la exploración y producción de petróleo y gas. Permiten a los ingenieros obtener información valiosa para la formación, el yacimiento y el pozo, lo que les ayuda a tomar decisiones informadas sobre la exploración y la optimización de los recursos. Cumpliendo con la actividad y los requerimientos que en ella se expresan, presentamos el enlace de un video alojado en YouTube, donde encontraremos las generalidades sobre las pruebas de pozo. En la siguiente imagen encontramos un enlace web con información suficiente sobre las pruebas de pozo de superficie. Tercer artículo de la revista. En esta ocasión desarrollaremos, a partir de una base de datos, los diferentes tipos de simuladores de yacimientos. En la primera columna encontraremos el título del documento alojado en la web. En la siguiente columna, la dirección del enlace. Y en la columna número 3 encontraremos el resumen de dicho artículo. Como por ejemplo, el primer artículo tiene como título Simulación de yacimientos. La siguiente columna, dirección del enlace. Y la tercera columna, este artículo explora la importancia de los simuladores de yacimientos
en la industria petrolera. Describe cómo estos sistemas ayudan a los ingenieros a modelar el comportamiento de los yacimientos, predecir su rendimiento futuro y evaluar diferentes estrategias de producción para optimizar la extracción de hidrocarburos. Último artículo de la revista. En esta ocasión, y cumpliendo con el cronograma de actividades, elaboramos un esquema donde se aprecian los diferentes tipos de software de simuladores de yacimientos. En primer lugar, encontramos los simuladores comerciales como el Eclipse de Schlumberger, el CMG de Computer Modeling Group, el Intercept de Roxar y el Petrel de Schlumberger. En la parte número 3 encontramos los simuladores de código abierto, como son el OpenFOAM, que es una plataforma de simulación de fluidos de código abierto, ampliamente utilizada en investigación y desarrollo. El siguiente es el DuckMux, un simulador de yacimientos de código abierto enfocado en la modelación porosa y la simulación de flujos de fluidos. En la parte número 3 encontramos simuladores especializados, como el FracMac de Schlumberger, un simulador especializado en la modelación de fracturas y la estimulación hidráulica de yacimientos. También encontramos el Reservoir Simulator de Shell, un simulador desarrollado por Shell para la simulación de yacimientos complejos, incluyendo la inyección de fluidos, la recuperación mejorada de petróleo y la gestión de riesgos.